Bueno, hola a todos. El problema de hoy dice, se colocan tres cargas puntuales sobre el eje Y, una carga en Y igual a, una carga menos 2Q en el origen y una carga Q en Y igual a menos A. Este arreglo se denomina cuadrupolo eléctrico. Entonces ahora nos dicen calcule la magnitud y la dirección del campo eléctrico en los puntos sobre la parte positiva del eje X. Entonces vamos a empezar por ese lado, vamos a dibujar nuestro eje Y. Vamos a decir que aquí está nuestro eje X. Y entonces en un punto nos dicen que en un punto a una distancia A, vamos a hacerlo, es un punto en una distancia A, hay una carga Q, o sea que la distancia que hay de aquí a acá es A, pero también nos dicen que en un punto menos A, digamos que estamos por acá, o sea que la distancia de acá a acá también esa hay otra carga Q. Y que acá en el origen hay una carga menos 2Q y que a ese montaje, eso que tenemos ahí, se le llama un cuadrupolo eléctrico. El dipolo eléctrico era solamente tener las dos cargas, ahora este lo vamos a conocer como cuadrupolo eléctrico. Entonces ahora en un punto a una distancia X, o sea por acá, a una distancia X positiva, quiero medir cuál es el campo producido por esas tres cargas. Entonces el campo producido por esas tres cargas, pues va a tener el campo producido, digamos, por la carga 1, que va a ir en esta dirección. Entonces la vamos a llamar el campo E1, un campo producido por la carga, digamos, llamemos a esta que está acá abajo Q2. Y como es positivo, está saliendo. Y un tercer campo producido por la carga en el origen, que la vamos a llamar E3, y como es negativa, va, digámoslo, hacia la izquierda o entrando hacia la carga. Este va a ser E3. Entonces, ¿cuál es? Si yo pienso en calcular el campo, entonces el campo eléctrico vector va a ser la suma de los otros campos. Y entonces una forma sencilla de hacerlo, o me parece a mí, una forma sencilla de hacerlo es calcular el campo resultante en y calcular el campo resultante en X para después calcular cuánto es el campo resultante total usando Pitágoras y usando pues la tangente inversa. Entonces, para calcular, si nos fijamos, para calcular el campo E2, pues aquí habrá un ángulo alfa, que es este mismo ángulo, porque son inversos por el vértice, que es este mismo ángulo y que será este mismo ángulo alfa. Además, entonces E2 va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Lo mismo va a pasar con E1. Entonces E1 va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Pero es fácil de ver, las distancias son las mismas, las cargas son las mismas, entonces es fácil de notar que el campo 2, la componente Y, es igual al campo 1, la componente Y, lo único que cambia es la dirección del campo. Entonces cuando yo sume esos dos campos, me va a dar 0. Y la componente E3 no tiene, el campo E3 no tiene componente en Y.
Lo que quiere decir que el campo resultante no va a tener componente en y de una vez puedo escribir que la componente resultante en Y va a ser 0. ¿Cierto? De nuevo, el campo resultante de 2 en Y es igual al campo resultante de 1 en Y, pero en sentidos contrarios. Lo que quiere decir que solamente voy a tener campo en X. O sea que mi campo va a estar solamente en el eje X, ya sea en la parte negativa de las X o ya sea en la parte positiva de las X. O sea, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces nuestro campo eléctrico va a ser igual al campo 3, que está todo en X. O sea, todo el campo está en X. Voy a quitar ya esta parte vectorial. Ya lo que voy a decir es que esto está en X. Más la componente 1 en X más la componente 2 en X. Para hacer los cálculos más fácil, recordemos que como E1 y E2 en magnitud son iguales, porque la distancia es la misma y la carga es la misma, pues en magnitud van a ser iguales. Entonces yo sé que yo puedo colocar que EX es igual al campo 3 más 2 veces el campo 1, pero la componente en X. Y entonces escribamos, vamos ahora sí a colocar los valores. Entonces el campo eléctrico, digamos, en X va a ser igual al campo 3. Entonces es negativo porque va hacia la izquierda. 1 sobre 4pi epsilon 0, que es la constante eléctrica, por la carga, que en este caso es Q, dividido la distancia al cuadrado. La distancia entre el origen y el punto donde quiero calcular el campo, perdón, la carga no es Q, sino que es 2Q, estaba mirando el campo que no era. Entonces, 2Q. Y la distancia va a ser X al cuadrado. Ahora vamos con, entonces, como la componente del campo de 1 y E2 es hacia la derecha, quiere decir que es positivo. Entonces, más 2 veces 4pi epsilon 0 por la carga es Q y la distancia, como esto es la hipotenusa de este triángulo, ¿cierto? Lo mismo que es el triángulo que tengo arriba. Entonces la hipotenusa de ese triángulo va a ser la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces esto es la raíz cuadrada de a al cuadrado más x al cuadrado, todo esto al cuadrado, por el coseno del ángulo, porque estamos hablando del coseno del ángulo, estamos hablando de la componente en x. Entonces, si miramos en este triángulo, pues la A va a ser el cateto opuesto, la X va a ser el cateto adyacente de alfa y la hipotenusa va a ser la raíz de A al cuadrado más X al cuadrado. O sea que el coseno de alfa lo puedo calcular de la siguiente manera. Entonces escribamos todo esto. Entonces el campo en X es igual a menos 1 sobre 4pi epsilon 0 2q sobre x al cuadrado más, aquí va a ser algo muy similar, 1 sobre 4pi epsilon 0 2q, el cuadrado se va a ir con la raíz, me queda solamente a al cuadrado más x al cuadrado por, y el coseno de alfa va a ser el cateto adyacente, o sea, x, dividido la raíz de a al cuadrado más x al cuadrado. Ahora podemos multiplicar estos dos, este y este, porque esto es, colocémoslo por acá,
Esto va a ser a al cuadrado más x al cuadrado a la 1 por a al cuadrado más x al cuadrado a la 1 medio. Y entonces uno se acuerda que tiene la misma base, suma los exponentes y te va a dar que esto es a al cuadrado más x al cuadrado, todo esto a la 3 medios. Entonces vamos a reescribir todo de nuevo. Entonces el campo resultante en x es igual a menos 1 sobre 4 pi epsilon 0 2q dividido x al cuadrado más 1 sobre 4 pi epsilon 0 2q por x dividido al cuadrado más x al cuadrado, todo esto a la 3 medios. Entonces ahora voy a sacar de factor común e a la x igual a menos 1 sobre 4 pi epsilon 0 por 2q dividido x al cuadrado. Entonces aquí en principio me queda un 1. Para poder sacar un menos, entonces aquí me queda un menos. Y aquí tenemos que tener cuidado, entonces para poder sacar ese x al cuadrado, tengo que sacar, y como aquí hay otra x, en lugar de sacar x al cuadrado, tengo que sacar x a la 3. Y entonces para poder sacar x a la 3, pues aquí esto está a la 3 medios. Es como meter una x, digámoslo, al cubo, y para poder sacar esa x al cubo hay que sacar entonces una x al cuadrado. Para que eso no suene tan raro, vamos a hacerlo por aquí. Entonces yo tengo que esto es, tengo que sacar una x al cubo, ¿cierto? Entonces, esto está al cuadrado y esto aquí adentro, perdón, es al contra, a ver, es raíz cuadrada, ¿sí? De a al cuadrado más x al cuadrado y todo esto está al cubo. Y yo quiero sacar una x al cubo. Para poder sacar también la x al cubo que está dividiendo, pues porque entonces tengo que dividir aquí adentro por un x al cuadrado, ya vamos a mirar por qué. Entonces, x al cubo sale el x al cuadrado. Entonces aquí a al cuadrado dividido x al cuadrado y x al cuadrado dividido x al cuadrado da 1 y ya puedo colocar y esto lo puedo escribir como x al cuadrado y todo esto a la 3. Este x al cuadrado que acabo de escribir acá, que lo saqué de factor común de allá, digámoslo allá adentro, pues se me va a ir con la raíz. Entonces esto me va a quedar x raíz cuadrada de, organicemos 1 más a al cuadrado sobre x al cuadrado. Todo esto al cubo. Y este cubo, pues con esta x me va a quedar x al cubo, 1 más a al cuadrado sobre x al cuadrado, todo esto al cubo. Como en el numerador hay una x, recordemos que aquí arriba una x se va a cancelar con esta x al cubo. Esta x al cubo es la que yo quería tener, esta que yo escribí aquí adelante, para poderla sacar de factor común. Entonces cuando yo haga eso, me va a quedar el 2q, ya lo saqué, me va a quedar 1 sobre 1 más a al cuadrado dividido
x al cuadrado, todo esto al cubo. Ahora ya puedo, esta es la expresión que tengo para el campo eléctrico. Entonces, a mí me preguntan cuál es la expresión para el campo eléctrico, pues es esta. Y miren, como está negativo, es apuntando hacia la izquierda. O si mi punto X está en los negativos de la X, pues va a apuntar, digámoslo así, hacia la derecha. Mejor dicho, apuntando hacia la carga en el origen. Pero entonces ahorita podemos, aquí me faltó, esto es a la 3 medios. Yo puedo, digámoslo, mejorar mi análisis para cuando me decían en el problema, me dicen, bueno, haga su análisis cuando la X es mucho más grande que la A. O sea, cuando me estoy alejando mucho de, de ese sistema. Entonces, cuando la X es mucho más grande que la A, si paso este X a dividir, esto me queda que 1 es mucho más grande que A sobre X. Y esto quiere decir, esto va a ser mucho más grande que el opuesto va a ser menor que 1. Entonces esto va a ser mucho más grande que elevarlo al cuadrado. Y entonces voy a usar la aproximación de Newton. Entonces, ¿cómo sería? Primero lo voy a escribir. Entonces, el campo eléctrico, ya voy a prescindir de ese menos. Esto me queda 2Q dividido 4pi epsilon 0 por x al cuadrado. Todo esto que multiplica a 1 menos 1 más a al cuadrado sobre x al cuadrado. Y esto a la menos 3 medios. Y entonces, ¿qué me dice cuando yo voy a usar la aproximación de Newton? Entonces, cuando yo voy a usar la aproximación de Newton, recuerden que este pedazo es más o menos, lo puedo escribir como 1 menos 3 medios, o sea, la multiplicación de esta por esta, o sea, menos 3 medios al cuadrado, x al cuadrado. Entonces, o sea que el campo eléctrico va a tomar la forma 2Q. A ver, voy a cambiar la Q porque se me parecía un 29. 2Q, 4pi, epsilon 0, x al cuadrado, 1 menos 1 más 3 medios de a al cuadrado sobre x al cuadrado. Y entonces llego a una aproximación de que cuando la x, o yo estoy midiendo lejos y que la x comparada con la x es mucho más grande que la a, o que la a es muy pequeña, puedo escribir lo siguiente. Entonces, el campo, este 1 con este 1 se va a ir, este 2 con este 2 también se va a ir, me va a quedar 3 veces la carga por la longitud a al cuadrado dividido 4pi epsilon 0 por x a la 4. Y ya tengo un campo eléctrico pensado, como, le, como les decía, no es el campo eléctrico exacto, pero es el campo eléctrico pensado para cuando la x es mucho más grande que la distancia entre ellas. Ahora pensemos la siguiente pregunta, volvámonos, la siguiente pregunta, el literal B, dice, use la expansión binomial para encontrar una expresión aproximada para el campo eléctrico, ya lo hicimos, válida para cuando X sea mucho más grande que A, y compara este comportamiento con el del campo eléctrico de una carga puntual y con el del campo eléctrico de un dipolo. Entonces, simplemente aquí voy a mirar dos cosas. Entonces, yo tengo mis cargas, una es Q
otra es menos 2Q y otra es Q. Y la voy a mirar lo suficientemente lejos, de tal manera que X es mucho más grande que A y me dicen compárelo con un dipolo eléctrico y compárelo con una carga puntual. Entonces, si esto fuera una carga puntual, o sea, esto lo encierro en una carga puntual y me voy muy muy lejos, debería verse el campo producido por una carga puntual. Pero en este caso, la carga total es igual a cero. O sea que muy lejos, el campo eléctrico producido por una carga puntual es igual a cero. Cuando nosotros tenemos la expresión que tengo acá, nos damos cuenta que la expresión para nuestro cuadrupolo eléctrico varía sobre x a la 4. Esto muy rápido tiende a cero, o sea, muy rápido tiende a comportarse como se debería comportar una carga puntual. Va a pasar algo muy parecido con el dipolo eléctrico. El dipolo eléctrico, o sea, mientras que el campo eléctrico decae sobre 1 x al cuadrado, el dipolo eléctrico, colocámoslo de dipolo, decae como 1 sobre x a la 3. Y el cuadrupolo decae como 1 sobre x a la 4. Esto quiere decir que muy rápido este va a tender a cero. Y en el dipolo eléctrico va a pasar algo muy parecido. Y es que el campo del dipolo también va a ser cero porque la carga total va a ser cero. Entonces, de alguna manera, pues los comportamientos empiezan a ser parecidos, aunque todos tendiendo a cero.